Buenos días, ¿cómo están? Bueno, como lo prometido es deuda, acá viene el tema de espacio público y habitabilidad urbana. Siempre hemos hablado, ¿no es cierto?, de la ciudad, que la ciudad compacta sustentable es el equilibrio entre lo construido y lo natural. Pero ¿cómo hacemos para saber que esto está en equilibrio, ¿no? ¿Y cuál es la correcta cantidad de espacio público y la calidad que tiene que tener el espacio público para llegar a este equilibrio, ¿sí? Ya hemos visto con los indicadores anteriores, como la compacidad absoluta y la densidad habitacional, que estamos midiendo la cantidad de edificaciones y personas que tiene que haber en el lugar. Ahora lo que tenemos que ver es que ya lo empezaron a ver cuando vieron la compacidad corregida, es que se empieza a evaluar el espacio público. Y no todo espacio público se cuenta. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que ver? Por ejemplo, en esta primera imagen vemos dos ciudades compactas, pero una tiene la suficiente cantidad, que es la de la derecha, de espacio público, de calidad, mientras que la otra lo que carece, si bien es compacta y es densa habitacionalmente, carece de espacio público, por eso no es sustentable. Entonces volvemos a estas características de la ciudad sustentable y ya hemos visto la parte de espacio de uso eficiente del espacio público. Hoy vamos a ver la parte de espacio público y la parte de movilidad sustentable. ¿Sí? ¿Qué es el espacio público? El espacio público es todo aquel espacio exterior que, como lo dice su palabra, es de carácter público, no es de uso privado, sino que está abierto para todas las personas. Es muy importante por varias razones, no solo porque regula ciertos aspectos climáticos y regula a la densidad, sino porque permite que las personas interactúen en él. Por lo tanto, es fundamental para la cohesión social. En el espacio público somos todos iguales y todos tenemos los mismos derechos y las mismas obligaciones. Puede ser una plaza, puede ser un parque, puede ser una rambla o un paseo en un lugar marítimo, o puede ser una calle comercial como por ejemplo la Arístides Villanueva. ¿Sí? El espacio público brinda a los ciudadanos y a las personas distintos momentos súper importantes en su vida, como es el contacto con la naturaleza. El contacto con la naturaleza y estar en contacto con ella nos permite entender los ciclos del año, los ciclos naturales, nos empieza a contactar y a hacernos preguntas con otras cosas. Permite la interacción social con pares y con gente distinta también. Como decíamos antes, permite la cohesión social, porque ahí todos somos iguales. No importa raza, religión, poder adquisitivo ni nada. El deporte permite que se haga deporte y el deporte también es un gran canalizador de cohesión social. Permite el esparcimiento. Las personas no pueden trabajar todo el día. El año pasado, que estuvimos mucho tiempo encerrados, pudimos ver cómo necesitábamos, y una de las primeras cosas que se liberó y que salió fue el poder caminar, poder hacer contacto con otra cosa, ese cambio, ese esparcimiento que necesitamos, ¿sí? Permite el comercio, permite el diálogo y permite la recreación. Hay distintos indicadores que evalúan la calidad del espacio público o evalúan el espacio público. Por ejemplo, cuando hablamos de la estructura del espacio público, vemos la escala urbana y la escala humana. Vemos qué cantidad mínimo de habitantes tiene que haber de espacio público, de espacio verde. Y qué prioridad hay en este espacio público destinado al peatón. Ya lo vamos a ir viendo más en particular. Y también miden la habitabilidad, o sea, qué tan habitables, qué tan usables son estos lugares. ¿Y qué miden? Miden la accesibilidad, que haya rampas, que haya veredas acordes, ¿sí? Más o menos la accesibilidad de las barreras físicas es lo mismo. Que es ergonómico, ¿para qué me sirve tener un banco, por ejemplo, si no me puedo sentar? O si es demasiado bajo y después alguien con alguna dificultad o anciana no se puede parar. La calidad del aire es sumamente importante. Nadie quiere salir a un espacio donde no se puede respirar. Si hay mucho smog en esa casa, por más lindo que sea el espacio público, nadie lo va a usar. Lo mismo que el confort acústico, el confort lumínico y el confort térmico. ¿Sí? Son cosas que las podemos medir y que las podemos mejorar. Y otro aspecto muy importante es sentirse seguro en un espacio público. Por eso el diseño también se evalúa qué es lo que pasa. ¿Sí?
Nosotros vamos a trabajar sobre la habitabilidad del espacio público y vamos a ver en la accesibilidad al viario, el espacio público, el espacio del viario destinado al peatón, la proporción de la calle, que esto nos da dos cosas, las condiciones climáticas que se van a vivir y las lumínicas. La percepción visual del verde urbano, porque eso hace sentirnos más en contacto con la naturaleza, la proximidad de la población a los servicios básicos, porque esto ayuda en la complejidad, y la presencia del verde, ¿sí? Por ejemplo, veamos, este es un espacio público altamente utilizado, pero es un espacio con poca calidad. ¿Por qué? Porque no está pensado ni diseñado para los usos que se están desarrollando y conviven distintas actividades no de forma muy armónica, ¿sí? Cuando el espacio destinado a los autos se ve invadido por espacios comerciales, como son estos puestos que están acá, se produce lo que se llama inseguridad. Pero la inseguridad puede ser desde distintos ámbitos, por eso hablábamos de seguridad. No solo la inseguridad de que no me roben, sino la inseguridad de caminar o transitar por este lugar. Porque así como las personas en este lugar están preocupadas porque no las vaya a pisar un auto, porque están invadiendo el lugar destinado a ellos, la persona que también maneja se siente preocupada de que no se le vaya a cruzar una persona y atropellarla. Entonces el tema de seguridad es muy importante. Acá vemos ejemplos donde el espacio público ha sido invadido por el automóvil. Hace unos años ya que se ve que el espacio público urbano ha sido pensado y diseñado sobre todo para el espacio privado, ¿sí? Cuando una calle se dice que se va a peatonalizar o que se van a ensanchar las veredas, por ejemplo, hace unos años, cuando en la avenida San Martín se ensanchó, se tapó la vereda y se armó un pedazo, la gente empezó a quejarse y a salir en todos lados diciendo, no, se dejan, no va a haber espacio para estacionar, ¿qué van a hacer los autos? ¿Y qué es eso? Y mientras tanto no estamos pensando antes y por dónde camina la gente y no hay lugar para que esta gente camine. ¿Sí? Siempre se han estado pensando en función del auto. Pero cuando nosotros sabemos que un 30% solo de la población se maneja en auto, estamos dejando al resto de la población sin los derechos que son más importantes, ¿sí? Acá vemos, por ejemplo, cómo con estacionamientos se invade el espacio público. A su vez no se tiene en cuenta para nada los niveles para que uno transite, porque estos árboles están impidiendo el tránsito, no están bien ubicados, ¿sí? O en este caso vino un señor y estacionó donde quiso, sin pensar en que alguien tenía que transitar por esta vereda, solo su importante era dejar la moto en la puerta. ¿Sí? También hay otros impedimentos como estos, como escalones que no permiten la accesibilidad para gente que va en silla de ruedas o para aquellos que se trasladan con un cochecito con un niño o con un carrito con cosas del supermercado. ¿Sí? Ahí empiezan a aparecer un montón de distintos momentos en los que el espacio público no se puede usar como se debe. También aparecen nuestras veredas rotas por las raíces de los árboles mal plantados o la mugre que se ve como en este caso sobre la acequia y una parada del micro que sirve para esperar el colectivo y después subirse, que no tiene el puente adecuado, sino que esta persona tiene que franquear un obstáculo para poder subirse al colectivo, ¿no? ¿A quién se le ocurrió poner esa parada del micro ahí? Y bueno, ¿cuáles son estas mejoras? ¿No es cierto? Nosotros entonces tenemos que convertir nuestras ciudades, que tienen mayormente el espacio destinado a los autos y a la vivienda individual, convertirlo en ciudades sustentables donde la prioridad la tenga el peatón, la bicicleta y los sistemas de transporte. A su vez también tienen que ser más compactas, ¿no? Hay una pirámide que se le da de usos. ¿Quién tiene la mayor prioridad? Son los peatones, en general niños, adultos o lo que sea. Después los ciclistas o los distintos medios como el monopatín o ciertas actividades que están apareciendo ahora. Después se les daría a las bicicletas utilitarias, que en Mendoza hay bastante pocas, el transporte público de pasajeros de modo masivo, los transportes de carga y los taxis o vehículos comunes, los vehículos colectivos, y después los vehículos particulares. Y es una pirámide invertida. Entonces yo tengo, si estas son mis prioridades de uso, tengo que convertir estas calles con esas prioridades. No puede ser que si yo lo que más fomento es quiero que haya más peatones, mis veredas sean las menores y las que estén en peor estado. Sí, vamos a ver
algunas mejoras que se le hacen al espacio público, pero de forma parcial. Por ejemplo, acá vemos donde, esto es en Nueva York, donde la escalinata de la biblioteca central de Nueva York se empezó a utilizar. La gente por su ubicación tenía lugares para comer y qué sé yo, entonces se agregó un mobiliario que se adaptara a este nuevo uso. Si bien en ese momento había sido pensado con otro uso, con un uso más estético de darle cierta jerarquía al lugar, la gente se apropió de esta escalinata y entonces se agregó un mobiliario para adaptarle y permitir estos usos que eran los que muchos hacían, que era de almorzar, comer, leer, generando como estas mesitas. Acá es otro caso que se da en otra ciudad, donde entonces empiezan a aparecer otros usos. Acá, por ejemplo, es un caso distinto, es un lugar que tenía una escalinata y que por ahí no se podía adaptar para personas con discapacidad o cochecitos, entonces se le agregan unas rampas de forma parcial, un poco peligrosas para que las use alguien solo con una silla de ruedas, pero por lo menos permiten, sin obras mayores, generar que alguien pueda bajar y subir. O en otro caso, por ejemplo, esto está saliendo de subte, si yo quiero que se utilicen los medios combinados de transporte público de pasajeros masivos y que también son las bicicletas, tengo que adaptar las escalinatas, entonces se les pone pequeñas rampas para que la gente pueda apoyar su bicicleta y subirle, poder subir caminando y seguir su recorrido los que vamos en bicicleta, ¿sí? O hay intervenciones como estas que son transitorias, esto es en Güemes, en Mar del Plata, donde se hace un estudio muy importante, se pinta, se destina, se ponen ciertos mobiliarios y una vez que se ve que la gente lo usa bien, se ven los pros y los contras y esto se puede construir. O estas otras intervenciones, por ejemplo, como era antes un cruce en una ciudad todo desordenado y como con islas de espera, con aumentos de las dársenas, mejoras en las esquinas, se mejora el espacio público. Esto también es en Buenos Aires, donde se generaba un desaprovechamiento del espacio y con una pequeña intervención inmobiliarios móviles, que bueno, como es Argentina los tuvieron que atar al piso, pero más o menos uno los puede acomodar, se generan estos otros sectores y después esto se levanta y se convierte en un espacio más agradable, ¿sí? Este tipo de intervenciones se llama parklets. Acá podemos ver ya cómo con intervenciones un poco más costosas, pero sin cambiar la estructura en general, se pueden hacer estas ampliaciones. Nosotros muchas veces las vemos para tapar las acequias o en ciertos lugares de espacio público, ¿no? Donde se sacan dársenas de estacionamiento y se utilizan y se amplía el espacio público. Estos ejemplos en Buenos Aires, en este momento de la pandemia, es en donde más se usa muchísimo en las ciudades como urbanismo táctico. Bueno, no podemos abrir los locales comerciales adentro, no pueden haber restaurantes al aire libre, sacaron las mesas y ¿qué hicieron? Desplazaron al vehículo privado, ¿no? Se generan cosas muy agradables donde a veces casi no nos damos cuenta. ¿Sí? Hay distintas calidades, se piensan en distintas cosas. Por ejemplo, yo veía que en Montevideo se hicieron estas intervenciones así para el tema de pedidos ya y de los distintos repartidores en bicicleta que no tenían espacios donde estar, entonces se incluyó lugares donde podían traer sus bicicletas, lugares donde podían lavarse las manos para esperar y no quedar tirados en la calle, ¿sí? Acá tenemos distintos tipos, generalmente se utilizan canteros que le agregan verde a la ciudad donde falta, que nos aíslan y nos protegen un poco del ruido de la calle y se empiezan a generar lugares siempre de estancia, alguna actividad se tiene que hacer. Yo me tengo que poder sentar, poder tomar un café, poder generar juegos o lo que sea. Los diseños son muy variados, ¿no? Acá vamos viendo distintos modelos, ¿sí? Algunos que se adaptan tanto hasta que tienen formas inclinadas porque se adaptan a los estacionamientos a 45 grados. Otros no lo hacen de distinta forma, pero siempre generando espacios públicos de calidad, ¿sí? Acá este es más solo para consumir, donde se generan sillas y mesas, ¿sí? Otros más. Bueno, y los ejemplos son muy variados, como ven, ¿sí? Acá este ya lo habíamos visto, que es por ejemplo en la calle de Aristides Villanueva, que acá en la calle Libertad, donde vemos esta isla que se amplió, ¿sí? Y vamos a ver la refuncionalización de canales urbanos, porque hoy en día tenemos que hablar cómo vamos a cambiar el espacio público que tenemos, es el determinado y lo tenemos que cambiar. Entonces, una calle tradicional, ¿cómo la podemos convertir con pinturas y de forma táctica en algo distinto? ¿Sí? Y después, para ser trabajado en obras que se concretan y este espacio se cambia.
Siempre se destina mayor espacio al peatón, se incluye los medios de movilidad como la bicicleta y los monopatín y se les da un carril de uso exclusivo a los buses. ¿Sí? Acá vemos, por ejemplo, otra calle, como era su forma tradicional en Nueva York, y cómo la convirtieron con urbanismo táctico en un principio. Y después, acá tenemos otro ejemplo de cómo se interviene, se ensanchan las veredas, se suben las sendas peatonales, se generan islas en el medio, bicisendas, ¿sí? Cómo van cambiando los proyectos. Acá, como vemos, como ejemplo de 3 carriles pasa a ser solo 1 y se amplía la vereda y se coloca vegetación. Acá vemos cómo podría cambiarse otra calle, ¿no? Vamos viendo siempre este tema de por ahí distanciar un poco más al ciclista del auto, que es lo que a nosotros no nos pasa en Mendoza, que queda demasiado pegado. O ya conversiones más importantes como cambiar todo el espacio o la mayor parte del espacio destinado a transporte público. Acá había un bulevar, 2 carriles o 3 carriles de un lado y 2 o 3 carriles del otro. Directamente se continuó la acera, el espacio público hasta el bulevar y los autos se restringió a la mitad. ¿Sí? Este es otro ejemplo, donde si ustedes ven el árbol está plantado mucho más adentro y todo esto se le ganó. Evidentemente se comió 1 o 2 carriles, ¿sí? Y dándole más espacio al peatón. Esto es en Barcelona. ¿Sí? Acá nosotros tenemos algo de experiencia en esto, cómo se ensanchan. O acá en la calle Peltier también, donde la realidad es que no es tan contundente como gana espacio el peatón, sino solo se levanta para generar una comodidad, pero al no ser una intervención tan radical, realmente el peatón no tiene mayor espacio, sino que estos autos pueden seguir pasando rápido. ¿Sí? Nosotros tenemos, como decíamos, una costumbre de mejoras del espacio público. Estamos viendo acá en la Aristides cómo se cambió y se mejoró todo el espacio público. O estos lugares como en Maipú, que para mi gusto no son los mejores porque es tan pesada la intervención que se coloca, que ocupa mucho espacio la intervención y no llega a brindar tanto o mayor espacio público, ¿no? Pero sí se achica mucho la calzada y se ensanchan las veredas. Entonces, bueno, acá tenemos otro caso que es el de Pedro Molina, ¿no? Cómo se cambió. O como estamos viendo acá, hace unos años, la avenida San Martín, cómo se ampliaron las veredas. No es algo nuevo, es algo que se viene haciendo, que tenemos experiencia, como decía antes. Y después hay refuncionalizaciones urbanas más completas y que se generan en un proyecto general, ¿sí? No solo cuando yo voy a pensar cómo voy a cambiar una calle, cómo voy a hacerla, tengo que pensar qué va a pasar con ese transporte. Entonces, ¿qué es lo que se ve y qué es lo que se propone con esto de convertir las ciudades actuales en supermanzanas? ¿Sí? La Tremendamero, por ejemplo, de 9 por 9 manzanas, se convierte y se dejan calles perimetrales, ¿sí? En caso de de 9 manzanas, que son para circulación tradicional, y en los interiores se prioriza a los peatones y los usos más recreacionales. Entonces, ¿qué quiere decir? Que la gente que está de tránsito pasa por estas calles laterales y solo aquí entran aquellas personas que viven, que lo necesitan para entrar. Entonces, como hay una menor cantidad de tránsito, yo puedo ocupar esta ciudad. Generalmente, si yo pregunto a ustedes, ¿por qué no viven en Calle Rioja, por ejemplo? Muchos van a decir, no, porque el tránsito es tremendo, porque hay un montón de movimientos, porque no tengo espacio, la cantidad de gente. Bueno, esos son los problemas que se ven en los centros y por los cuales mucha gente decide irse a vivir a otro lado. Pero la solución no está en irse a vivir a otro lado, sino que la solución está en mejorar la calidad de esas calles, dejando solo algunas para tránsito y las otras que puedan ser tomadas de vuelta por los peatones, ¿sí? Acá vemos calles más radicales, donde directamente la calle se convirtió en un espacio público totalmente diseñado con espacios verdes, o esta donde las casas directamente dan prácticamente a un parque, ¿no? Esto es lo mismo, es una calle, por acá vos accedes a las viviendas, pero claramente esta directamente no entran autos.
O vemos este otro caso donde los pasajes también se convierten y permiten que en el caso de un emergente entre una ambulancia, pero no más que eso, no están dotados para autos en completo, ¿sí? O calles como estas, donde realmente no se nota por dónde tiene que pasar el auto, sino más bien que el peatón manda y el auto es el que se ve intruso en este sector y solo entra en ocasiones especiales. Está repetida. Otros diseños como este, ¿no? Donde vemos que el espacio, esto ya es una conversión de una calle permanente y donde se cierra y se deja solo que entren las personas, ¿no? O acá sí puedes entrar con tu bicicleta de forma tranquila o caminando, ¿sí? O empiezan a aparecer estos diseños en las esquinas donde se empieza a priorizar de otra forma. Ahora vamos a ver, por ejemplo, un cambio que hubo muy importante en el microcentro de Buenos Aires, ¿sí? ¿Qué se hizo en el microcentro de Buenos Aires? Los micros pasaban por Maipú, iban por Esmeralda los que bajaban, por Maipú subían, si no me equivoco, y esto era realmente un caos vehicular, no se podía, las veredas súper angostas, el microcentro súper colapsado. Entonces se generó en esta zona de Buenos Aires, se priorizó la circulación peatonal, ¿sí? Y la circulación de bicisendas, y se hizo un cambio muy importante sacándole mucho espacio al vehículo privado que incorporó varias estrategias. Si ustedes ven, las calles celestes son las que tienen tránsito permitido y las otras calles son las de tránsito restringido. Acá las supermanzanas son mucho mayores, o sea que se estudió de forma particular, ¿no? Lo otro, esta idea que veíamos de esquema de 9 manzanas es una idea. Ustedes van a tener que analizar en su trabajo cuáles calles son las que se pueden convertir y cuáles son las que se tienen que mantener y destinar solos al espacio público. Lo primero que se hizo fue ordenar el transporte público. Esta era la avenida 9 de Julio, que se convirtió, se achicaron carriles y se hizo lo que se llama el Metrobús, ¿sí? Son carriles exclusivos que van a través del pedazo del microcentro, nada más en ese primer transporte. Por eso los colectivos funcionan al revés, porque las puertas les quedaban mano derecha, ¿sí? Para funcionar en el resto de la ciudad. Entonces el micro va mucho más rápido. Yo me tomé una vez para ir a la UBA a rendir posgrado el colectivo 5 manzanas antes de lo que me lo tomaba normalmente y demoré 45 minutos más en llegar. Hoy en día esto lo hace en 10 minutos directamente, lo que antes demoraba 1 hora y media muchas veces en hacer. Entonces lo que ganaron en tiempo las personas fue muchísimo, ¿no? Y se liberó mucho en el interior. Vemos cómo pasaron de este tipo de calles a este tipo de calles donde puede entrar algún auto de emergencia o la gente que vive, la bicisenda y los peatones que toman todo el sector. Otra calle más o menos lo mismo. Ven, si bien está el espacio para que pueda circular el auto o la bicicleta, pero realmente está pensado para que se circule completamente de forma peatonal, ¿sí? Nunca tenemos que olvidarnos que estos espacios tienen una cantidad de gente durante el día que hacen que no se puedan incluir quizás cafés o otros usos, porque es en la city porteña, ¿no? Es mucho movimiento de gente trabajando y no de tanto como sería si lo hacemos en una zona residencial donde tiene que haber otras actividades como juegos y espacios de recreación. Acá es otra de las calles, cómo se cambió. Si ven, el cambio es impresionante, ¿sí? También tenemos que pensar que nuestro espacio le brinda seguridad en el espacio público la cantidad de personas, que haya café, que haya gente observando, que haya gente caminando. Eso es lo que nos va a dar la seguridad del robo, ¿sí? La segregación de canales en por dónde tiene que ir la bicicleta, por dónde el peatón, por dónde el vehículo bien marcado, eso nos da la seguridad en movilidad, ¿sí? Bueno, estos son algunos ejemplos. Pero bueno, lo más importante ahora es que ustedes empiecen a comprender cómo van a cambiar estos espacios públicos, cómo van a pensar estos pequeños sectores que les han tomado a ustedes para convertirlos de forma integral en mejores espacios públicos, cómo segregar el transporte, dónde moverlo, qué calles cerrar, qué calles abrir, por qué calle debería transitar el transporte público, por qué calle no. Entonces, bueno, ya les vamos a subir otros videos con la parte de cómo calcular los indicadores para medir el nivel de sustentabilidad de estas calles y algunos tips de diseño también.
Pero ahora ya tienen que incorporar estos conceptos para ir pensando cómo van a reconvertir y cómo van a mejorar esa compacidad corregida que a ustedes les daba mal en los distintos casos. Bueno, nos vemos el martes que viene y con todas las dudas y todas las sugerencias que puedan tener sobre cómo rediseñar esos espacios.